El día de hoy vamos a continuar con el cuarto episodio de la serie que estamos creando sobre variables y específicamente en esta vamos a tocar algo que acabó de salir hace muy poco, que en su momento les comenté que hacía mucha falta, y estas son las variables tipográficas. Pues sí, aquí estamos de nuevo, ya después de casi 2 meses sin subir ningún video, pues realmente estuve resolviendo bastantes cosas, estuve cambiando de empleo y demás. Espero que en algún momento podamos hablar o profundizar sobre estos temas, pues digamos ya de mi vida personal como diseñador y demás, me gustaría bastante. Sin embargo, de momento vamos a continuar con nuestra serie. Ya en un inicio hemos visto de qué se trata todo este tema de las variables, cómo utilizarlas, qué tipos hay, vimos cómo crearlas, vimos también una funcionalidad súper buena que son los modos, y el día de hoy vamos a explorar esta actualización que sufrieron las variables, en las que ahora podemos crear variables tipográficas. Estas variables tipográficas lo que nos van a permitir es poder implementar la misma lógica que ya les mostré con los colores, con los números y demás, poderlo implementar en las tipografías, poderlas controlar mucho más, poder generar tokens con estas y digamos no estar tan limitados a como anteriormente era, que simplemente podíamos crear estilos, ¿no? Entonces digamos que aún con esta actualización vamos a tener que seguir utilizando los estilos, pero de una manera muy diferente. Entonces pues bueno, para que quede todo mucho más claro, vamos a iniciar. Listo, entonces vamos a empezar. Como bien sabemos, previo a esta actualización de las variables tipográficas, con lo único que contábamos para tener un control en el uso de las tipografías eran los estilos. Podíamos crear en la parte de la derecha, podemos crear diferentes estilos de color, de efectos y pues también tipográficos, ¿no? Al crear estos estilos, lo que sucedía es que podíamos ponerles nombre, descripción, podíamos definir las propiedades de este estilo, como por ejemplo el tipo de fuente, digamos el estilo de grosor con el que contaría esta tipografía, el espaciado, el tamaño, diferentes propiedades, ¿no? Esto era con lo que contábamos, y incluso cuando salieron las variables aún no podíamos de alguna manera reemplazar esto, e incluso con ya las variables tipográficas tampoco las podemos reemplazar. Realmente, desde mi punto de vista, pensaba que lo que Figma iba a hacer era crear unas nuevas variables fuera de las que ya conocemos de color, number, string y boolean. Iba a crear una quinta que fuera para tipografías, ¿no? Sin embargo, no fue así. Lo que sucedió es que, digamos, complementaron o le añadieron propiedades a estas variables que ya conocemos para que las podamos utilizar en los estilos tipográficos. Es decir, que ahora con estas variables tipográficas podemos controlar mejor el tipo de fuente, el grosor de la letra, podemos controlar cada una de las propiedades de la tipografía de mejor manera, ¿sí? Y pues lo vuelve también de una forma, digamos, de alguna manera mucho más versátil, y pues ya podemos jugar bastante más con eso. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, ¿cómo podemos implementar o incrustar, por decirlo así, las variables tipográficas que construyamos en el estilo tipográfico? Pues, como pueden ver, al pasar el mouse, por ejemplo, en estas propiedades, van a ver que a la derecha ahora nos sale el icono de variables. Es decir, en estas propiedades podemos aplicar una variable tipográfica, ¿sí? De igual manera, si por ejemplo ingresamos a la opción del grosor de la letra, van a ver que la última opción dice aplicar variables, ¿sí? Entonces también podemos aplicar variables acá, e incluso en la fuente, en el tipo de fuente que utilicemos en el estilo. También acá podemos incrustar una variable tipográfica, pero aún no, porque todavía no tenemos creados. ¿Listo? Entonces vamos a ir a crear nuestras variables tipográficas, como ya lo hemos visto en los diferentes videos. Los podemos crear acá en local variables al presionar esta opción, y vamos a crear una variable de string. ¿Por qué string? Porque lo que vamos a hacer simplemente es redactar literalmente qué tipografía es la que queremos utilizar, qué fuente tipográfica, ¿no? Entonces vamos a ponerle un nombre a esta variable, que en este caso sería, por ejemplo, typefont. Voy a ponerle que es
pues, tipo de fuente, ¿no? Y lo que vamos a hacer es redactar la fuente que queremos implementar, que queremos tener en nuestra variable. En este caso, por ejemplo, voy a escribir que queremos la tipografía Montserrat, ¿no? Entonces vamos a escribir Montserrat. Es muy importante, es muy importante que redactemos exactamente el nombre de la tipografía. Es decir, si necesitamos verificar, si necesitamos estar seguros, vamos a hacer, por ejemplo, un texto acá de ejemplo. Y vamos a ir a ver las fuentes tipográficas, por ejemplo, en mi caso la Montserrat. Y es muy importante verificar cómo se escribe tal cual, porque la variable tipográfica va a detectar que estamos hablando de la tipografía si está escrita correctamente. Entonces, en mi caso, vamos a ir nuevamente a las variables. Y como pueden ver, creo yo que la he escrito bien, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra type font, ¿sí? Vamos a crear ahora las demás propiedades tipográficas, como son el grosor, el tamaño y el espaciado entre filas de texto, ¿sí? Entonces vamos a crearlas. ¿Cómo las vamos a crear? Pues para el grosor, el tipo de grosor del texto, también vamos a utilizar una variable de string. Vamos a escribir que, por ejemplo, esta va a ser el grosor de nuestra fuente regular, ¿no? Entonces, para que el sistema de variables detecte, o el sistema de Bigman mejor, detecte que estamos hablando del grosor de la letra, vamos a escribir literalmente el tipo de grosor, en este caso regular, ¿sí? Entonces ya de esta forma Figma puede detectar que estamos hablando de eso. Ahora vamos a duplicar y vamos a hacer otro grosor distinto, que por ejemplo podría ser bold, ¿sí? Entonces el valor sería exactamente bold. Ahora el tamaño del texto. El tamaño del texto, como bien hemos visto acá en los estilos, no es una palabra, es un valor, ¿sí? Acá pues puede ser 48, 15, etc. Entonces de igual manera no podemos utilizar una variable de string para, digamos, definir este valor, sino que tiene que ser la variable de number, ¿sí? Porque vamos a ingresar un dígito. Entonces vamos a ingresar que, por ejemplo, este sería el tamaño de letra, no sé, 48, sí, 48. Y entonces el valor de esta variable sería claramente 48. Vamos a hacer algunos otros tamaños de letra, como por ejemplo un size de 32, que su valor pues sería 32, y un size de 16, que su valor sería 16, ¿no? Entonces ya tenemos variables destinadas para el tipo de fuente, para el grosor de la letra y para el tamaño de la letra. ¿Listo? Entonces vamos a ir nuevamente a nuestros estilos y vamos a empezar a incrustar estas variables que acabamos de crear en el estilo. Vamos a empezar por el tipo de fuente. Entonces vamos a darle un clic a la opción de fuentes y como pueden ver ahora sí nos sale la opción de aplicar una variable, porque reconoció que hemos creado variables para este tipo, para esta función, ¿sí? Entonces le damos a dar un clic a aplicar variables y como pueden ver nos desplegó las que acabamos de crear. Específicamente la que nos interesa es el type font Montserrat, ¿sí? Entonces, como pueden ver, lo que hizo fue conectarse a nuestra variable y ahora tenemos control desde nuestra interfaz de variables de esta fuente tipográfica, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con el grosor. Como pueden ver, al desplegar, en la última opción nos sale que podemos aplicar una variable. Entonces le damos clic y como pueden ver acá también nos sale los grosores que creamos, regular y bold. En este caso voy a aplicar el de bold. Ahí se incrustó. Vamos a continuar con el tamaño del texto y como pueden ver acá abajo también nos sale la opción de aplicar la variable. Le damos un clic y nos despliega o nos reconoce que las variables tipográficas que queremos utilizar son las de size. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a utilizar la de 48. Entonces listo, ya tenemos nuestro estilo tipográfico conectado a las variables tipográficas que generamos, ¿listo? Pero pues digamos que a simple vista o en una primera instancia no está generando ningún valor, ¿no? Porque pues realmente los valores no cambiaron, ¿no? Pero las variables tipográficas
como con cualquier otra variable de color, de efectos, lo que nos permite es tener muchísimo más control de estas propiedades específicas, de estos valores, ¿sí? Entonces podemos ir, por ejemplo, vamos a hacer acá un texto, voy a escribir texto ejemplo. Este texto, pues como pueden ver, ya está vinculado al estilo de tipografía Hero, que es el que estamos manipulando. Vamos a aplicarlo en color negro, por ejemplo. Y vamos a ir a nuestras variables que acabamos de crear. Vamos a cambiar los valores a, por ejemplo, una tipografía distinta, que no sea Montserrat. Vamos a ver qué otra tipografía podríamos aplicar. Por ejemplo, Notable, para que sea bien distinto, ¿no? Entonces, vamos a ir acá, vamos a volver a conectar la fuente y vamos a decir que la tipografía que queremos es Notable. Como pueden ver, ahí cambió automáticamente y claramente donde tuviéramos todo un cuerpo de texto, múltiples pantallas, utilizando estos estilos, pues habrían también cambiado. Como ya les he mencionado anteriormente, las variables lo que nos aporta es un control a gran escala, ¿no? Un control a gran escala de que pues en un proyecto donde hayan múltiples tipografías, pues muy rápidamente podemos ir haciendo estos cambios, ¿no? En caso de que el diseño lo requiera. Por ejemplo, vamos a cambiar que weight bold ya no es bold, sino que, no sé, es regular. Claramente, pues Notable no tiene una versión regular, solamente tiene la versión default. Entonces vamos a cambiar, por ejemplo, a Noto Sans. Ahí está, Noto Sans. Entonces vamos a hacer un cambio aquí a black, por ejemplo. Entonces ahí está cambiando. Vamos a hacer un cambio a bold. Y él va a ir sufriendo todos esos cambios, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en tamaño, ¿no? En tamaño entonces ya no sería 48, sino que sería, por ejemplo, 12. ¿Pueden ver cómo se está haciendo ese cambio paralelamente, ¿no? También algo que podemos hacer que de pronto no sería de tanta utilidad, depende mucho del caso, es que podemos aplicar modos a estas tipografías. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo podemos activar un nuevo modo en el cual estas propiedades que hemos asignado actúen diferente. Por ejemplo, que en vez de bold, nuestro weight, nuestro grosor de texto sea regular. Que por ejemplo el size 48 ya no sea 12, sino que efectivamente sea 48. Y nuestra fuente tipográfica sea otra distinta. Vamos a ver qué otra podemos crear. Listo. A ver qué tipografía hay por acá interesante. Bueno, yo creo que podemos utilizar una Poppins, ¿no? Una Poppins, ya que tiene pues gran variedad de familias de grosores y demás. Entonces la tipografía a la que se reemplazaría sería Poppins. Muy importante que quede correctamente escrito. Ahora vamos a visualizar esto. Vamos a aplicar estos modos a los frames como ya les enseñé anteriormente. Tenemos un estilo con variables dentro. Entonces lo ponemos encima del frame. Seleccionamos el frame. Y aquí en la opción del layer le vamos a dar un clic a cambiar modo de variables, ¿no? Entonces vamos a darle un clic. Y como pueden ver tenemos el modo 1 y el modo 2. Entonces este frame va a recopilar o va a transformar las propiedades de la tipografía de acuerdo a la fila que creamos de modo 1. Le vamos a dar un clic. Y este modo 2 o este frame llamado modo 2 lo vamos a traer acá. La tipografía le vamos a decir que actúe o se comporte con las propiedades del modo 2 que definimos. Y como pueden ver automáticamente sufrió el cambio. Entonces, bueno, básicamente lo que podríamos hacer ya en un caso real es tomar cada uno de nuestros estilos tipográficos que previamente tengamos construidos y empezar a insertar, a incorporar nuestras variables tipográficas en cada una de las propiedades, ¿sí? Podemos ir por cada uno de ellos insertándolas y de esta forma pues tener mucho más control y pues manejar de mejor forma nuestras variables tipográficas y pues por consecuencia nuestros estilos tipográficos. ¿Listo? Vale, entonces esto era lo que les quería enseñar. Esta es una de las novedades que tenemos dentro de Figma. Tenemos muchas más novedades también muy interesantes que vamos a tocar en posteriores videos. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora sí, con todo esto que hemos conocido, vamos a iniciar nuestro ejercicio
de prototipar con variables. ¿Listo? Vamos a ver que prototipar con variables nos ofrece muchas cosas interesantes, nos permite automatizar cosas que antes eran o muy complicado o imposible. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va en el siguiente video. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que esta actualización les sea de utilidad y puedan seguir complementando, seguir sumando piezas a su sistema de diseño basado en variables. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.